Nuevamente estamos para continuar con el estudio de la Biblia. En esta ocasión estudiaremos juntos la lección número 20. Pero antes de avanzar con el estudio número 20, que es muy interesante, quiero animarte a que puedas dedicar un tiempo a la reflexión de lo que has aprendido como nuevo, de aquellos que quizás ya conocía, pero a través del estudio que se ha realizado se afianzó. Pero insistir en lo siguiente: lo realmente importante es que aquello que nosotros vamos comprendiendo, que vamos descubriendo juntos, comenzar a vivirlo con la ayuda de Dios. Es muy bueno que en esta etapa del progreso en el estudio ya puedas estar participando de la iglesia, ya puedas estar incorporando estos hábitos y recomendaciones en cuanto a la alimentación, al estilo de vida, que ya seriamente estés pensando si es que todavía no diste el paso de bautizarte, de ser parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es animarte a que puedas incorporar a tu vida diaria todas estas cosas lindas que hemos aprendido. El estudio número 20 lleva por título ¿Qué enseña la Biblia acerca de lo que pasa cuando una persona muere? Este es un gran tema y es un tema muy importante para entenderlo. Por eso vamos a pedir la presencia de Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos en este momento pedir tu dirección. Queremos rogarte que tú nos ayudes a comprender tu palabra. Sobre todo al tratar este tema tan importante, queremos pedirte que nos puedas hablar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, quiero recordarles de que usted pueda tener en su alcance un ejemplar de la Biblia para que cuando el pastor nos invite a buscar los versículos en la Biblia, usted pueda allí buscarlo, leerlo, pueda remarcar, y sin duda que esto será de mucho beneficio para estudios en el futuro. Para dar inicio a este tema tan importante, que es la muerte, la lección nos propone comenzar con la explicación de qué es la vida, pastor. Entonces la pregunta 1 dice: ¿quién creó al hombre y cómo lo hizo? Bueno, es un gusto volver a transitar con ustedes y por sobre todo en un tema tan importante. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 27 y luego vamos a leer Génesis capítulo 2, verso 7 para comprender cómo es que Dios formó al hombre. Vamos a leer el primer texto bíblico. Génesis capítulo 1, verso 27 declara lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Génesis capítulo 2, verso 7 dice lo siguiente: entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Quién creó al hombre y cómo lo hizo? Dios fue quien creó al hombre. El texto bíblico, queridos, dice que somos hechos a la imagen de Dios. Y el segundo texto, pastor, en Génesis capítulo 2, verso 7, refiere a que Dios forma al hombre del polvo de la tierra, nos arma en barro, por decir de alguna manera, el cuerpo, pero es un cuerpo inerte, es barro. Y el texto registra que sopla en la nariz del hombre aliento de vida, y entonces el hombre es un ser viviente. El hombre comienza a respirar y comienza a vivir. Ahora, ¿quién creó al hombre? Dios lo creó. ¿Y cómo lo creó? Podríamos sintetizar que Dios unió polvo más aliento de vida. La unión del polvo más el soplo de Dios, el aliento de vida, como resultado da un ser viviente, una persona o un alma. Pastor, el polvo por sí mismo no tiene vida. El soplo, el aliento de vida, por sí mismo
tampoco tiene vida, la unión de estos dos elementos entonces produce un ser viviente. ¿Estamos en lo correcto? Exactamente. Ahora, los componentes por separado no son una persona. Cuando estos dos componentes, el polvo y el soplo de vida de Dios, se unen, conforman el ser humano, conforman un hombre, una mujer, conforman un alma. Recordemos, pastor, que en la Biblia el alma es sinónimo de una persona, un ser viviente. Para la Biblia no es que tenemos un alma dentro de nosotros, sino es que somos un alma. Dios une del polvo con su aliento, genera la vida de la persona. Qué importante es comprender este concepto de cómo se forma la vida para entonces luego comprender lo que significa la muerte desde el aspecto bíblico. Pero la segunda pregunta dice, ¿por qué morimos? Bueno, en el Nuevo Testamento, en el libro Romanos capítulo 6, verso 23, y luego en el capítulo 5, verso 12, vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Ahora, ¿por qué nosotros morimos? Este texto bíblico nos refiere a que la muerte tiene que ver con la consecuencia del pecado. Adán y Eva, al comer el fruto prohibido, pecaron y no murieron inmediatamente, pero sí comenzaron a envejecer. Y fueron envejeciendo hasta el punto de morir. Y hoy, pastor, la raza humana muere. Su ciclo de vida es nacer, crecer, envejecer y morir. ¿Por qué morimos? Por consecuencia del pecado. Pastor, vamos a la pregunta 3. ¿Qué es la muerte? Bueno, yo quiero invitarte a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. Este libro nos describe con claridad qué es la muerte. Permítanme leerte este texto bíblico en Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. El texto reza de esta manera: y el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelve a Dios quien lo dio. Eclesiastés 12:7 a nosotros nos dice que el polvo se separa del aliento de vida. Eso produce la muerte. La persona deja de ser, no existe más. Por eso el proceso de la vida es la unión de estos dos componentes y la muerte es la separación. Esa separación del polvo de la tierra, del cuerpo, del aliento de vida, hace que automáticamente desaparezca el ser viviente. Sí, no hay rasgos luego de eso de vida. La persona muere, deja de existir, y en breve vamos a leer algunos textos bíblicos más que describe qué sucede cuando la persona está en el sueño de la muerte. Vamos a la siguiente pregunta, pastor. ¿A qué compara Jesús la muerte? Bueno, yo quiero invitarte al libro de San Juan, capítulo 11, verso 11 en adelante. Jesús, en esta historia que a él le tocó vivir junto a la pérdida de un amigo, él describe a la muerte con un término que para muchos de nosotros va a ser sorpresivo. Vamos a San Juan capítulo 11, verso 11, y leamos junto este texto. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. ¿A qué compara Jesús la muerte? Jesús compara la muerte al sueño. Lázaro estaba muerto y él decía que Lázaro estaba durmiendo. Por eso la pregunta aquí, querido pastor, es: ¿a qué compara Jesús la muerte? Al sueño. Es ese estado de inconsciencia donde el que está durmiendo no sabe nada, y Jesús quería dar a entender de alguna manera que Lázaro estaba en la misma situación. Pero, pastor,
¿Sabe algo quién ha muerto? ¿Qué dice la Biblia? Acompáñeme, por favor, en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 5 y verso 6. Allí en el Antiguo Testamento el texto bíblico dice lo siguiente: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio, su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace debajo del sol. Querido pastor, lo que dice Eclesiastés es alentador. Nuestros seres amados, cuando van al descanso o al sueño de la muerte, ya no tienen más envidia, ya no tienen más amor, ya no nos extrañan, ya no piensan, ya no sienten, no están sufriendo en ningún lugar. Están descansando el sueño de la muerte. Pastor, si esto que enseña la Biblia es verdad, entonces, ¿qué podemos decir de aquellas personas que creen que su ser querido que está muerto los está mirando desde el cielo? Quisiera decirte que bíblicamente no hay cómo sostener eso. Nuestros seres amados no nos están mirando de ningún lugar, están descansando. Y eso trae paz a nuestro corazón. Pastor, la pregunta número 6 es muy interesante, ya que dice, ¿qué ocurre con el alma? Bueno, si nosotros nos preguntamos qué ocurre con el alma, nos estaríamos preguntando qué ocurre con la persona. Quiero invitarte a ir al libro de Ezequiel 18:4. Allí en el Antiguo Testamento va a aclararnos con respecto a esta pregunta. El texto bíblico dice lo siguiente: porque todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. Los dos son mías, el que peque, esa morirá. Ahora, la Biblia es clara. ¿Qué sucede con el alma? El alma muere, porque el alma es la persona. No hay un alma dentro de la persona. Somos el alma, somos un ser viviente. Querido amigo, de esta manera queda claro que cuando la persona muere, o cuando el alma muere, como dice nuestro texto, el ser viviente deja de existir. No hay lugar a pensamiento de que anda dando vuelta por allí o recobra vida en otra parte. Pero, pastor, la última pregunta nos dice, ¿debemos consultar a los muertos? Bueno, qué pregunta. Estamos en una sociedad donde por ahí alguno habitúa a tener estas experiencias. Vamos a ir a la Biblia en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, versículo 10 y versículo 11. El texto bíblico allí nos dice lo siguiente: no haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ni quien sea adivino, ni medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Creo, pastor, que este texto es más que claro. O sea, Dios no permite que alguien vaya a consultar a los muertos, porque ¿qué sentido tiene? Si la persona que ha fallecido no existe más, ¿con quién voy a hablar? Entonces entramos, según la Biblia, en un campo muy peligroso. El consejo bíblico es que no debemos consultar a los muertos. Aparte de no ir a medium, no ir a espiritistas, curanderos y demás ramas que hay en esta área. Pero el texto es muy claro. No hay razón alguna para consultar a los muertos. Pastor, si tuviéramos que hacer un resumen de este tema tan importante, ¿qué podríamos decir? Nosotros hoy descubrimos que fuimos creados por Dios, a su imagen, y que Dios para crearnos unió dos componentes, el polvo o el barro, más el soplo de vida. Esa unión da como resultante una persona, un ser vivo o un alma, que los tres son sinónimos. Pero también hemos trabajado el concepto de ¿por qué morimos? Por la paga de nuestros propios pecados. Hemos visto que la muerte es el proceso inverso de la vida.
Si la vida es la unión del barro más el soplo de vida, la muerte es la separación del barro y el soplo de vida. Entonces, la persona que muere, según Jesús, también usó el sinónimo de que está durmiendo, está descansando. Eclesiastés nos agrega diciéndonos que no piensa, no ama, no recuerda, ya no tiene más parte en esta vida. Eso nos trae paz sabiendo que no está en ningún lugar sufriendo, penando, padeciendo. Sabe que la Biblia nos trae mucha paz tocante a este tema, pero sí nos advierte una cosa al cierre de este estudio, que no debemos consultar a los muertos, porque ¿qué sentido tendría consultar a alguien que no existe? Apreciado amigo, ¿qué debemos hacer frente a este mensaje tan contundente de la palabra de Dios? La lección nos presenta 3 consejos para poder poner en práctica. El primer consejo dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Allí el apóstol Pablo nos invita a consolarnos en la esperanza de la resurrección, en la esperanza bendita de aquellos que hoy día ya no están, pero que han puesto su confianza en el Señor. El segundo consejo que nos da nuestra lección es creer en Jesús. Creer que Jesús sí sabe las cosas, Él tiene la respuesta y Él es quien devolverá la vida a aquellos seres queridos que hoy no están con nosotros. Y en tercer lugar, es permanecer en Jesús y en la verdad hasta el día en que nos transforme en inmortales. La Biblia describe que este cuerpo corruptible, que este cuerpo mortal será transformado en incorruptible, será transformado en inmortal cuando Cristo venga a buscarnos por segunda vez a este mundo. Es por eso que, teniendo en cuenta estos conceptos, es que vamos a realizar nuestro compromiso de fe, que dice allí: después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: confío en las promesas de Dios, entrego mi vida a Jesús para obtener la vida eterna. Y Pastor Emilio, yo en este momento quiero reafirmar este concepto. Yo confío en las promesas de Dios y estoy dispuesto a entregar mi vida a Jesús para obtener la vida eterna. Y quiero reconfirmar este compromiso colocando mi nombre aquí en la lección. Allí donde te encuentras, ¿qué te ha parecido el estudio de hoy? ¿Verdad que Dios te ha mostrado una percepción y una realidad del concepto de la muerte distinto a lo que tenías? Es mucho más alentador. ¿Por qué no tomar este compromiso de fe, como lo ha tomado recién el pastor Elvio? Este compromiso de confiar en las promesas de Dios y colocar nuestra vida en las manos de Dios y buscar la vida eterna. Yo quiero animarte a que tomes tu compromiso allí donde estés, y si tienes tu hojita, que puedas poner junto conmigo tu nombre como un compromiso de fe con el Señor Jesús, que está en los cielos, que vino a este mundo, murió en la cruz por nosotros para darnos vida eterna. Apreciado amigo, para pedir que Dios pueda reafirmar esta decisión, vamos a tener un momento de oración. Y Pastor Emilio, queremos pedirle que puedas orar por nosotros, por la decisión de nuestro amigo allí donde se encuentra, y sobre todo para que la esperanza en la bendita resurrección, cuando Cristo venga, pueda ser una realidad para cada uno de nosotros. Vamos a orar así como estamos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por que en esta ocasión ha venido esperanza a nuestro corazón al descubrir tocante a la muerte lo que tú has dejado en tu Biblia. Y Padre, queremos reafirmar este compromiso de fe. Queremos decirte que confiamos en tus promesas y que entregamos nuestra vida a Jesús para que podamos obtener la vida eterna. Esto te pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Querido amigo, quiero animarte una vez más a que puedas profundizar este tema tan importante estudiando
la parte de atrás de tu lección. Allí encontrarás una ampliación de lo que la Biblia dice con relación a la muerte. Y una vez más, quiero agradecerte por tu tiempo, por tu buena disposición en estudiar la Biblia. Muchas gracias, que Dios te bendiga.